You are currently the only person in this conference. Listo, ya estamos aquí nuevamente. Ok. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer aquí la distribución de las pantallas. Primero vamos a compartir. Listo, la pantalla. Ok. Mariana, por favor, cierra su micrófono. Gracias. Gracias. Listo. Lo que necesiten, ya saben, lo pueden escribir, o así como han venido haciendo. Intervienen, no pasa nada. Por mi Profe, parte, tengo sí, una consulta. señor. En este caso de este modelo de negocio, tiene una proyección a 5 años, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. Pero mira, pues enfocado en este, y sé que muchos de los que trabajamos nos tenemos que actualizarnos en métodos, en tecnologías de equipos, en tecnologías de sistemas. Entonces, no sé si el programa tiene en cuenta eso, porque ahora cuando hacen una proyección de negocio también tiene que tener en cuenta eso, que las tecnologías están cambiando mucho, procesos, equipos, bueno, en fin. Sí, Nayib, correcto. Nayib, ¿cierto? Sí, Ok, señor. listo. Sí, buena pregunta, sí, señor. Olvidé de pronto manifestarles eso. Eso se denomina el horizonte de un proyecto, la vida útil de un proyecto. La vida útil de un proyecto depende de muchas variables, principalmente del tipo de inversión. No es lo mismo evaluar un servicio de estos, que es un proyecto pequeño, que no es una inversión cuantiosa o grande. Ya vamos a mirar cuánto fue la inversión del proyecto, en las capacidades que se definieron para las personas que se van a contratar para la generación de empleo. Por eso empecé con un proyecto pequeño para que veamos cómo funciona y con todas las variables que se le pueden incluir. Pero hay proyectos como el que vamos a ver de pronto la otra semana, que ya nos toca en un horizonte de tiempo más alto, porque ya hay una inversión grande. Es la cancha sintética, ya hay una inversión en un terreno y hay una adecuación. Así como hay proyectos de infraestructura en alcantarillado, en agua potable, en muchas otras actividades que se hacen a un horizonte de mucho más tiempo. Tienen horizontes de 20, 25 años, 30 años de vida útil, entre comillas, pues se supone que la vida útil ojalá sea eterna, como se dice, pero no para evaluar. Para evaluar tiene que determinar qué horizonte, hasta dónde quiero llevarlo, cuál es el máximo de proyección, porque no se pueden dejar ahí indeterminados, ¿no es cierto? Entonces, no hay, digamos, una condición ecuánime que le diga, si es un proyecto de este tipo, hágalo así, si es de este tipo, no, porque cada proyecto puede ser de una actividad similar, pero en capacidades y en tamaños muy diferentes. Me explico. Un proyecto no sé, estoy hablando en lo privado para no meterme tanto en lo de pronto, quizás en lo público, en lo privado, una fábrica de plástico, ejemplo. Entonces, una fábrica de elementos plásticos, bueno, está ya en desuso, entonces pongamos una metalmecánica, una empresa metalmecánica, la podemos montar a nivel pequeño, mediano, grande, entonces la evaluación es muy diferente, dependiendo del tipo de inversión, dependiendo, como dice muy bien, de la tecnología, del grado de avance, muchas variables que intervienen, entonces es el evaluador, es la persona que está formulando el proyecto, quien lo define, en cuánto tiempo. Y eso va muy de la mano con la inversión, principalmente. ¿Qué tipo de inversión? Ahorita vamos a mirar aquí en el proyecto qué tipo de inversión hay. Y la inversión tiene algo que se denomina vida útil, esa inversión. Y esa vida útil se define a través de un concepto que en términos financieros, contables, se denomina depreciación. ¿En cuánto tiempo se deprecia un bien? Entonces, eso le marca a uno la pauta cuál debería ser el horizonte para evaluar el proyecto. Y eso sí cambia ostensiblemente siendo uno u otro tipo. Muy bien, ok. Listo. Ahora vamos entonces a la siguiente hoja, la hoja de personal directo. Entonces son las personas, como ya dijimos, que van a estar elaborando, prestando el servicio. Aquí se van a utilizar técnicos en fotografía y en drones. Este cree que lo tengo aquí es para hacerles ahorita una aclaración. Entonces aquí se definieron 2 personas en fotografía y una persona en drones. El sueldo
No es el sueldo de este año, recuerden, son sueldos de la época en que se elaboró, se formuló el proyecto. Entonces el salario mínimo de esa época pues era mucho menor, entonces aquí de pronto estos estaban con un salario, más de un salario mínimo, más superior. Aquí existe un porcentaje que es la parte de prestaciones sociales. Actualmente está por ahí en un 55%, primas, cesantías, vacaciones, pensión, salud, ARL, caja de compensación, ICBF, SENA, dotación, todos los elementos que influyen para, ¿no es cierto?, para el costeo de una persona, cuánto es el costo de una persona contratada. Si decía aquí entre 50 y 60 y se utilizó el 41 porque existía en su época cuando se hizo este proyecto, por eso es que cada proyecto en su época de evaluación es muy diferente. En esta época, cuando se hizo la evaluación, salió el famoso CRE, que era una contribución empresarial a la equidad que se les aplicaba a las empresas. Eso fue una reforma tributaria en esa época, el 2015, 2018, 15 al 18 más o menos. ¿Qué sucedió? Para explicarle un poquito, el CRE se utilizó con el fin de reducir la carga prestacional en las empresas. Entonces se decía que si la empresa contrataba más de una cantidad de personas, podría tener un subsidio, un auxilio, un respiro en las prestaciones sociales, y eso le representaba el 9% a las empresas. Entonces las empresas alcanzaron a reducir, a rebajar su carga prestacional en un 9%, con el fin de que crearan más empleo. Por eso fue que se originó. Y ese CRE vino a reemplazarlo después a través de un impuesto de renta. Bueno, eso ya fue una cosa ahí más tributaria para no enredarlos. Entonces, por eso se utilizó aquí el 41. Aquí, ¿cuánto era el máximo, el mínimo? 50 y 60. Entonces, pues este era un proyecto pequeño. Les cuento, este proyecto, olvidé decirles al comienzo, un estudiante, como les dije aquí de la universidad, un ingeniero industrial, él hoy en día, un primo de él era el que tenía este tipo de servicios. Y el primo dijo, vamos a hacerle la evaluación para iniciar con el servicio. Pues él ya lo estaba prestando de una manera muy empírica, entonces quiso hacerle la evaluación, si realmente lo podía seguir o quería seguir con el proyecto. Entonces, pues el muchacho que estudiaba acá le dijo, listo, usted me da la información, los datos, yo voy diligenciándola, vamos haciéndola, porque el muchacho aquí pues no tenía así un conocimiento muy exacto, era más a través de este familiar. Y fue así como se montó. Entonces, por eso aquí es un proyecto muy, muy de familia, muy de mi pyme, ni siquiera pyme. Es una muy pequeña, una microempresa, ¿no? Pues eso, pero se evalúa para que ustedes vean todo lo que hemos hecho nomás en el estudio de mercados, con una situación tan sencilla que aparentaba. Entonces, por eso no se está utilizando aquí unos porcentajes de prestaciones altos, ¿no? Sino lo legal. Entonces se dijo en su época, lo legal podría llegar a ser el 50, ya nos descuentan el 9 del CRE, entonces lo dejamos en el 41. Por eso quedó aquí en su época de estudio en el 41. Con las 24 horas de trabajo al día y con el tiempo que emplea cada persona, y aquí aparecen otra vez los eventos. Y aquí están apareciendo ya a mano derecha. Evento familiar de fotografía y filmación, familiar de solo fotografía, familiar de filmación, deportivo, bueno, y aquí aparecen todos. Pero ¿en qué consiste esto para saber si las cantidades de personas que uno emplea son las que son o no? Porque uno dice, ¿y cómo determinó que eran 2 y no 3 o 4 o 1 y no 5 o ninguna? Bueno, entonces resulta que pues obviamente por el tiempo que emplean en cada evento, en cada tipo de servicio, entonces estos eventos y las cantidades que se van a producir, estas son las cantidades de producto que se van a elaborar en cada año. Aquí están el 30 y 30, estas son las eventos familiares de fotografía y filmación, estos 30 aparecen de aquí en la primera tabla. Aquí están los 30, evento de fotografía y filmación 30, evento familiar solo fotografía 25, él automáticamente entonces aquí lleva los 25, aquí están, familiar de solo fotografía. El segundo año está aquí hacia abajo está el segundo año. Aquí nos dijo que fotografía y filmación ya no eran 30, 31 el segundo año. Y del otro no eran 25, sino 26 que están aquí. Este fue el primer año, 30 y 25. Y el segundo año, aquí están, segundo año, 31 y 26. Entonces, él de acuerdo con la primera tabla, que es el que le estamos definiendo al proyecto, qué cantidad vamos a ofrecer,
Él empezó entonces aquí a hacer la tabulación y aquí están todos los demás años, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Con esa cantidad de productos de cada servicio y el tiempo que emplea cada uno de ellos en cada servicio, aquí al final, voy a ir al final aquí hacia la derecha, aquí al puro final, estoy en la columna C, CY, CZ, D, DA. Aquí al final me van a aparecer dos valores de cada una de las personas. Y en uno me dice revisar y en otro me dice OK. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me dice revisar, no es que nos haya quedado mal, simplemente me está diciendo el revisar con un negativo, le está diciendo aquí en la parte superior que está aquí entre paréntesis que es un costo de tiempo extra. Y con un valor positivo es un tiempo ocioso. ¿Qué quiere decir? Tiempo ocioso quiere decir que le está sobrando tiempo. Entonces aquí me dice cuántas horas. Qué pena con ustedes, le escribí mal aquí la palabra. Ociosa no es con doble C, es ociosas. Horas ociosas que uno dice ociosas, sí, bueno, horas ociosas por mes. Entonces, cuando me aparezcan aquí horas ociosas, aquí, quiere decir que les sobra tiempo a las personas. Y horas faltantes, obviamente, les falta tiempo. Por eso dice acá revisar y está en un negativo. Si está en negativo, quiere decir que como le falta tiempo, le faltó. Si las hubiese empleado, le estaría costando horas extras de 14 millones de pesos al año. Y si le está sobrando tiempo, ya las pagó y le están sobrando a las personas un tiempo. Aquí le están sobrando 212 horas de tiempo y aquí le están haciendo falta 1.668 horas. Y aquí nos dice cuántas horas faltan por día o cuántas horas sobran por día. ¿Sobran, ociosas o faltan? Entonces, ¿cuál es el tema? Que como estamos cambiando la primera hoja de cantidades, nos va a afectar aquí esta hoja. Y al final entonces estos valores nos van a cambiar. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, sino solamente revisar. Cuando cambien aquí la hoja de productos en la primera, revisan entonces aquí al final en el personal directo qué, cuál es el objetivo, que no nos genere un tiempo ocioso o sobrante demasiado alto. Esto quiere decir 1.510.000 en un año. Para la contratación, pues no es una cosa exagerada. Entonces quiere decir que como aquí contratamos uno, este estaba solamente con uno, ¿no es cierto? Este era el técnico en drones, uno. Ese uno, listo, una sola persona apenas va a contar con el tiempo suficiente para atender la cantidad que le definimos aquí. Aquí le definimos qué cantidades iban a hacer en un año. Y con lo que él utiliza de tiempo, va a quedarle incluso al final un tiempito de sobra, no es muy alto. Entonces, que no les vaya a generar un tiempo aquí ocioso o una cantidad o una cuantía muy alta. Dirán ustedes, pero ¿cuánto sería alto, Luis Eduardo? No, pues no, aquí vuelvo y les insisto y perdonen lo que les digo. Aquí no hay ninguna verdad única. No es que yo lo hice bien y el fulanito lo hizo mal. No, todos lo podemos hacer bien, pero bajo diferente óptica. Por eso es evaluar un proyecto, por eso es formular un proyecto. Pero la óptica y la evaluación tiene que tener siempre un sustento. Y por eso están los dos estudios que hemos visto, el técnico y el de mercados. Ahí tenemos nuestra base. ¿Qué nos dijo el mercado y qué tenemos en la parte técnica? Entonces aquí ya los resultados es que yo diga, no estoy de acuerdo en que sea demasiado alto o muy bajito, lo definen ustedes como equipo y entonces dicen sí, es demasiado alto, o entonces bajémosle las cantidades o subámosle, porque si le quitamos cantidades, ¿no es cierto? Se nos va a bajar allá. Por ejemplo, voy a cambiar aquí, estas de deportivo, que está en 100, voy a ponerle poquito, 20. 20 productos de deportivo, un ejemplo, miremos al personal directo, mire, ya cuánto generó de tiempo ocioso, pasó de 1.500.000 a casi 4 millones, son 44 horas que le quedan sobrando, entonces dice uno, sí, no se justifica tener una sola persona, ¿no es cierto? Porque simplemente estamos diciendo que le vamos a generar menos productos en una venta y entonces le va a quedar sobrando, entonces ahí en ese caso diría uno, pues, no se justifica tenerla de tiempo completo, tendría que tenerla por servicios, por tareas, ¿ok? Todo eso, cada vez que uno haga un cambio, pues inmediatamente le va a repercutir. Entonces, que aquí no sea una cifra muy exagerada. Ustedes la definen, no es que tampoco vayamos a dar aquí un parámetro de cuánto es lo mínimo o lo máximo. Ustedes se dieron cuenta que ahorita al cambiarlo a 100, este de menos 14 se bajó a menos 6, ¿no es cierto? Que era ya, como le está sobra, aquí lo que me está diciendo es falta tiempo, aquí le faltan 66 horas por mes por empleado,
faltan por día .36 horas, faltan en minutos 21 minutos por día por empleado para completar los servicios. Entonces, cuando sea revisar y me falten, el negativo no es malo. El que es malo es el positivo, porque es tiempo que, ¿cierto? Me dan a entender, ¿no? El malo es el positivo porque es costo adicional que la empresa ya le pagó y ese tiempo le está sobrando a la persona o a los que están ahí. Entonces, el malo no es el negativo, el malo es el positivo. Cuando les da negativo aquí en costo, que nos hace falta, no hay que hacer de aquí nada. Yo dejé esto formulado de tal suerte que cuando aquí estos minutos, aquí al final, en esta columna D, estos minutos que falten, minutos, por eso lo dice aquí en minutos, que falten por empleado y por día, supere los 15 minutos, él automáticamente en la siguiente hoja lo emplea. Dice, como le falta tiempo a las personas, entonces vamos a ese tiempo que falta, contratamos a destajo. Entonces observen aquí en la siguiente hoja, personal por tareas. Y aquí nos contrató ya un técnico en fotografía. Del otro señor, el técnico en drones, pues no contrató nada, porque aquí no le hizo falta. Aquí no nos decía, me faltan 21 minutos ni nada, aquí no faltó nada. Entonces, cada vez que este pase de 15, él automáticamente, ustedes no hacen nada, la hoja le contrata. Entonces le dice, no va a quedar ahí producción sin hacer o servicio sin prestar. Lo contrata aquí como por tareas. ¿Con qué fin lo hice de esa manera? Lo hubiéramos podido haber definido en más minutos, no 15. Yo lo hice aquí con 15. Aquí está la operación hecha, por aquí está en una parte de los 15. No me acuerdo de tantas cosas que le he inventado a esto. Tal vez acá. Aquí está menor o igual a 15, mira aquí está. Si el personal directo, si la hoja de personal directo, la celda esa de los minutos es menor o igual a 15, no requiere personal. Si es mayor o igual a 15, sí requiere personal y entonces ahí le calcula cuántas personas, cuántos productos faltan por hacer de cada uno de los eventos y le va a pagar el valor. Este porcentaje que está aquí en la parte superior es el equivalente de una persona de costo fijo, o sea, cuánto le vale aquí a la empresa el costo de esta persona. Aquí nos está diciendo el sueldo que le pagamos y aquí al final nos dice cuánto nos cuesta por hora. Por hora nos vale esta persona 8.812 pesos, 7.123 pesos, trabajando 24 días al mes, 192 horas por mes, etcétera. Y el tiempo que emplea. Entonces, ¿cuánto nos vale esta persona? Entonces, el personal por tareas obviamente no lo va a costear a este mismo valor. Lo va a costear a un 85% aquí de este valor. Este porcentaje también es muy relativo, 80, 90, que una persona contratada por servicio de estajo no le cueste lo mismo a la empresa, ¿no? Si le cuesta lo mismo, pues entonces contrátelo aquí directo y deja de asumir un riesgo, porque este personal por tareas es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de este personal por tareas? Pues es una persona que no está de planta en la compañía, en el proyecto, y que el día de mañana, que no apareció, no llegó, nos dejó botados ahí en una labor y no podemos cumplir, se incumple. Mientras que un personal directo se supone está cumpliendo un horario, un trabajo, tiene sus prestaciones y todo, ¿ok? Entonces aquí hay un riesgo, pero bueno, ese riesgo lo asumimos en aras de un costo que tenemos que incurrir para poder cumplir con las condiciones del proyecto. Eso es, entonces aquí al final es revisar en la hoja de personal directo, vuelvo y repito, que no les genere aquí un valor positivo muy alto. ¿Cuánto? No, ustedes lo definen, más de 3 millones, no sé, al año, esto es por año. Lo negativo, él lo va a emplear en personal a destajo. Este fue el primer año. Aquí en la parte de abajo está el segundo año. Ya en el segundo año, ¿qué sucedió? Vea, siguió aumentándose el faltante. Ya no eran 21 minutos, ahora faltan 25 minutos. ¿Por qué? Porque en el primer año eran 21 los que faltaban y en el segundo son 25 los que faltan. Porque en el segundo año, cuando dijimos aquí los productos que íbamos a ofrecer o a vender, los aumentamos. Los aumentamos en un 4%, entonces aquí hay más producción, más servicios. Y si hay más servicios, se requiere más tiempo. Y si hay más tiempo y nos hace falta más gente. Más gente no, más minutos. Simplemente él entonces en el segundo año también mira si se pasó de los 15 y cuánto va a contratar. Entonces aquí ya no se necesitaron, en el primer año se necesitaban para hacer 8 que hacían falta de evento familiar. En el segundo año ya no son 8, se necesitan 10. En el tercer año son 11. En el cuarto año son los mismos 11. Y en el quinto año son 12, de acuerdo con la producción que le planteamos en el comienzo. Entonces, cada año él va a tener aquí unos resultados. Y observen el valor positivo. El valor positivo antes, por el contrario, se fue disminuyendo.
Aquí le estaba sobrando esta plata a la empresa, 1.510.000, o sea, ahora un costo adicional. En el segundo año ya ese costo adicional se redujo, pues porque la gente está más ocupada, entonces ya no le sobra tanto tiempo, tiene que hacer más cantidades. En el tercer año se redujo a 400, en el cuarto año ya a 135.000 pesos, eso es insignificante. Y en el último año entonces ahora le quedó haciendo falta, pero ni siquiera un minuto. Pues esta persona que hizo falta aquí no se la va a emplear, porque aquí no se pasó de 15 minutos. Lo colocamos 15 minutos como para decir, ya más de 15 minutos amerita una nueva persona. Si son menos de 15 minutos, ¿qué sucede? La empresa puede decir, vea señor, nos hace falta por entregar esta producción, le voy a pagar unas horas extras. Entonces le pagamos ahí unas horas adicionales, un fin de semana, en la noche, lo que sea, para que complete. No hay un traumatismo grande en el proceso. Ok, es eso. Entonces revisar aquí en la hoja de personal directo ese tema. Y el personal por tarea, ya les dije, aquí simplemente es un porcentaje que se le aplicó al valor de fijo y él automáticamente aquí no hay que hacerle nada, él va tomando ahí lo que haga falta. Luego viene la hojita de costos indirectos, donde están el arriendo, los servicios públicos a precios de la época del proyecto. Época del proyecto, cuando se hizo el estudio, qué costos, qué gastos tenía. Esto se hizo en un arriendo en un centro comercial para tener acceso con las personas de esos estratos, se pagaba una administración y se pagaba un arriendo. Y aquí había una distribución, este porcentaje, es que del área de ese local o de ese sitio, de esa bodega que se alquilaba, que se arrendaba, qué porcentaje iba a ocupar el servicio como tal de fotografía y filmación, de un 100%, qué área ocupa el proceso técnico y el resto era oficina, parte administrativa. ¿Con qué fin? Con el fin de que él haga aquí la distribución de un 58% de estos valores para costo y el restante 41,67% para el gasto, porque el uno es el área de bodega, de oficina, del sector de producción, de la parte técnica, y el otro es el área de oficinas, la parte administrativa, la parte de gastos. Entonces, una cosa son costos y otros son gastos. Se paga el arriendo, y no es que le llegue el arriendo a la empresa o el proyecto. De los 6.500.000 de arriendo, tantos son de la parte técnica del proceso y tanto es de oficina, ¿no? Entonces simplemente una forma de distribuirlo es por el área que ocupe. Otra forma sería, por ejemplo, los servicios, por los puntos eléctricos, bueno, una serie de elementos. Lo estamos haciendo por área. Entonces, ¿cuánto costaban los servicios, mantenimientos, internet, depreciaciones que ya vamos a mirar? Administración. Y en la parte de abajo había una cosa que decía personal indirecto, y aquí ninguno. Recuerden que este es un proyecto micro, ¿no? ¿Qué podría ir aquí? Si se necesitara, que aquí no se va a utilizar. Puede ser que se necesite, pero el proyecto no lo amerita. Un personaje en control de calidad, controlar la calidad, un personaje en almacén. Eso sería un personal indirecto. Aquí no sería ni el gerente, ni la secretaria, no, personal indirectamente vinculado en el servicio, que no se utilizó, no se necesitó. Y aquí más abajo viene otros elementos ya unitarios, empaque, embalaje, etiquetas, si lo llega a requerir. Entonces aquí hay algunos que lo requieren, que lo utilicen. Si ustedes ven que todos lo necesitan, pues lo escriben. Recuerden siempre con precios de esa época. Vuelvo y les insisto. Entonces, para que ustedes le modifiquen a su criterio, que ustedes consideran no ese arriendo demasiado alto, lo podrían haber hecho en otro sitio, bueno, no sé qué, y a precios de ese año el arriendo más o menos tantos pesos. Bueno, ya ustedes definen algunos cambios que quieran sugerir. Todo eso se puede sugerir y se puede sustentar. Luego viene, este sí es importante, el costo por producto. Aquí nos están definiendo el precio de venta. Entonces, ya con los costos que traemos de cada uno de los servicios y de los eventos, aquí están todos los eventos con cada servicio, familiar, fotografía y familiación, familiar, solo fotografía, y están los 21, ahí están hacia la derecha, todos los 21 eventos. Y por años está aquí el primer año, este es el primer año, y en la parte hacia abajo está el segundo, tercero, cuarto y quinto año. Y como ustedes pueden ver, el precio de venta en todos los años es el mismo. 600.000 pesos era el precio de venta para el evento familiar de fotografía y filmación, primer año. Los mismos 600.000, segundo año. Los mismos 600.000, quinto año. Porque son proyecciones a precios constantes. Estamos evaluando el proyecto y esta es la mejor forma de hacerlo, por lo que ya hablamos de la inflación. ¿Cómo se obtiene este precio?
Pues también en el estudio de mercado se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por un servicio. Entonces allá habían unos rangos de precios, ustedes lo revisan y miran a ver si coincide, si no coincide, entonces tienen ahí un referente, qué precios se estaban ofreciendo y qué precios aceptan los clientes. Aquí, ¿qué se hizo? Simplemente dice aquí, pero aquí hay un color amarillo 9577, ¿esto cómo salió? Es esta formulita simplemente. Entonces aquí yo lo que hice fue que con base en esta fórmula 1 menos el costo variable unitario sobre el precio de venta deseado, él diera el porcentaje, porque para llegar a los 600.000 exactos, no nos íbamos aquí a poner a escribirle, a ver qué pasa si le colocamos el 90 de margen. Con el 90, mire, da 253.000, no me sirve. Con el 95 da 507.000, con 98 da millón, no. Entonces aquí pues se enloquece uno buscándole la cifra, entonces simplemente como ya sabe uno que este resultado del precio es con base en este costo unitario y en un margen, pues despejamos el margen. Entonces el margen lo que se hizo aquí, ya está ahí hecha la fórmula igual, paréntesis, 1 menos la fórmula que está aquí en la fila 7. Costo unitario variable, 25.000 para el caso de este evento. Dividido a cómo lo va a vender, sin dejarle ahí espacio. Entonces aquí estaba en qué, 600. Entonces le escribe uno los números, sin punto ni nada, ¿no? 600.000. 1 menos el costo que tengo acá sobre los 600.000, que es a lo que aspiramos a venderlo. ¿Y de dónde sacó los 600.000? Ah, pues en el estudio de mercado nos dijeron que para este evento podrían pagar entre rangos de tanto a tanto. Entonces, perfectamente está ese rango dentro de esos precios. Y efectivamente entonces él dice el costo, el margen es del tanto y con ese margen obtienen los 600.000. Entonces si ustedes ven que hay que cambiar algún precio, ya saben que simplemente es acceder a la fórmula y el denominador lo cambian. Dicen, no lo vendamos en 600, vendámoslo en 500 y con eso damos mayor aceptación. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces ahí ya les cambió una cifra y automáticamente él les determina el precio de acuerdo con el que ustedes le definan. Y ahí está para cada uno de los eventos. Entonces ustedes revisan ahí esos precios a ver qué tan favorables o no son. Luego aparece el costo total. Aquí no se hace nada. Esta es una hoja simplemente informativa. Cuánto llevamos de insumos, de personal directo, personal por tareas y de costos indirectos de cada año, primero, segundo, tercero y quinto, y qué porcentaje está representando en los costos cada uno de ellos. Luego viene la hoja de gastos, que también pues en la gran mayoría ya está diligenciada, no hay nada en amarillo, solamente aquí hay en amarillo una papelería. Estos valores ya vienen de la hojita que vimos de los costos indirectos, que el arriendo, entonces aquí está la parte del arriendo, que escribimos allá de 600.000 al mes, perdón, de 6 millones. Acá se escribió en costo de arriendo 6.500.000, el 58% lo dejó aquí para costo y el restante 42.67 se lo aplica aquí al gasto. Entonces de esos 6.500.000 el 42% él lo utilizó aquí, lo mismo en servicios públicos y en lo demás. En la parte de abajo ya está la parte administrativa, un administrador o gerente, una secretaria y una persona. Ah, mire, el salario mínimo de esa época. Ese era el salario mínimo en su época, 644,350. Y este era el 3 veces, se contrató un administrador por 3 veces el salario. Recuerden, esto es un proyecto muy familiar, muy pequeño, ¿no? De acuerdo con la capacidad que se estaba analizando. En gastos de ventas, una publicidad de 3 millones, un porcentaje de comisión sobre ventas del 2% y no había aquí personal. Y aquí vienen las inversiones. El total del proyecto requiere 70 millones de pesos en la parte fija. Se cotizaron equipos, los drones, equipo de fotografía, los escritorios y muebles de oficina, los equipos de cómputo, el software, sobre todo aquí lo más costoso pues era el software que se iba a usar para efectos del servicio que se iba a prestar en términos de la reproducción y la parte técnica de ello. Y eso tiene un valor de 70 millones. Y aquí se estableció una vida útil con base en línea recta, cuánto es la vida útil de los equipos, de los escritorios y de los equipos de cómputo. Entonces, con respecto a la pregunta que por ahí hicieron, que a cuántos años, pues aquí uno diría, pues a 10 años, ¿no? Pues ya les digo, estos 10 años que van a suceder aquí cuando nos sobran. Si la proyección la hicimos a 5 y hay unos equipos que están depreciándose o tienen vida mayor a la de la utilización,
hay una forma de poder recuperar esos 5 años que no estamos utilizando. No estamos utilizando en la evaluación. La evaluación se puede hacer a 5, a 8, a 10. Lo establece uno principalmente con las condiciones. Aquí la condición no daba para hacerlo ni siquiera más de 10 o a los 10. Con los 5 era suficiente y ahí no había ningún problema porque esto que sobra ya vamos a ver en dónde queda. Las inversiones son 3 tipos de inversión. Esta que es la inversión fija, aquí no hubo ni terreno, no hubo un local porque estábamos pagando arriendo, hubo unos equipos y unas máquinas, equipos técnicos y unos muebles de oficina y unos equipos de cómputo. La inversión corriente o el capital de trabajo es lo mínimo que necesita la empresa para operar, un inventario de los insumos Profe, principalmente, ¿sí? profe, tengo dos consultas. Una, Sí, señor. ¿podemos actualizar los precios al hoy, No, 2022, o se tienen que no, mantener? se mantienen. O si O no, sea que, entonces tendría que cambiar absolutamente todo y se pega usted. Alguna vez un equipo me lo hizo y le quedó un merequetengue porque se le olvidó uno, no hicieron uno correcto y entonces quedan unos en unas condiciones y otros en otras. No, ok, entonces listo, listo, déjenlo vamos al así. mismo año. Otra Listo. pregunta, en el tema de los equipos que, ahí ya me responde la pregunta que hice, hay unos equipos que tienen una vida útil de 10 años, solamente los vamos a utilizar 5. Correcto. En la inversión a los 5 años que utilizo el equipo y no quiero continuar con el negocio, ¿lo puedo colocar como venta del equipo para disminuir el costo de inversión o de Es utilidad una final? recuperación, sí, es ¿Una una recuperación? recuperación allá. Eso no quiere decir que si lo estamos evaluando a 5 años, allí quiere decir que el proyecto en los 5 años se acaba, no, es que lo estamos evaluando, entiendan eso, ¿no? Estamos Ok, evaluándolo en 5 años, pero el ok. proyecto puede durar toda la vida, claro que sí, pero Ujú. al estarlo evaluando en 5 y los equipos tener una vida útil de 10, quiere decir que me faltan 5 años por utilizar. Eso se llama recuperación. Entonces no es que los vendamos, sino que vamos a recuperar en ese quinto año lo que hace falta y se utiliza para la evaluación. Ya lo vamos a mirar. Ok, ok. Muy bien. Todo lo que necesiten me agrada que me pregunten, a mí no me molesta ni lo más mínimo. Qué bueno que entonces están ahí despiertos y están pendientes y esto está interesante. A mí me fascina mucho este tema y yo por eso me encarreto, me digo aquí el vecino está encarretado. Ok, la inversión corriente tiene que ver con el capital de trabajo. Lo mínimo que se necesita para operar son los inventarios. Cartera no vamos a usar. Cartera es que si hubiésemos vendido el servicio a crédito. Y normalmente estos servicios y en una empresa de este señor, pues él no se va a poner a dar crédito porque se le va a quedar la plata sin recuperar. Quizás algún evento por ahí de pronto de tipo institucional, ¿no? Un evento político, un evento de un académico para una universidad que lo contrate un ente, listo, ahí ya tiene uno la opción de dar crédito, pero personas así del común y corriente, pues hay que hacerlo todo de estricto contado, por eso aquí no tenemos cartera. Estos son los días mínimos de caja, es como la caja menor y la caja que se necesita para operar el proyecto. Y los días de inventario, cada cuántos días vamos a comprar los CDs, el papel de fotografía, los elementos de uso en el proceso. Les decía 3 tipos de inversión, la fija, la corriente o capital de trabajo y la diferida. La diferida son gastos antes de, legalizar la empresa, constituirla, estudios del proyecto, permisos, licencias, son valores que se requieren antes de que el proyecto empiece a operar. Entonces, esas 3 inversiones generaron un total de 77 millones de pesos. La de mayor participación, pues la inversión fija con el 90%, le sigue la del capital de trabajo con el 4,4%, no, el 5,5% la diferida y el 4,4% de capital de trabajo. Entonces, estos 77 millones ahora hay que financiarlos. Aquí está la financiación. Y la financiación entonces se puede hacer o con recursos propios o con crédito. Aquí no lo hicimos con proveedores, pues una empresa nueva, pequeña, no va a tener chance de que el proveedor le financie. Más adelante sí, pero entonces para evaluar el proyecto aquí se hizo sin que el proveedor le vaya a financiar. No contamos con el proveedor de los equipos ni de nada. O buscamos plata propia o buscamos plata prestada. Se pueden trabajar aquí opciones. Yo aquí les dejo para que ustedes cambien esta opción del 40% que se hizo como crédito. Pero aquí vamos a tener sí una limitante. El máximo de porcentaje de crédito para que vean cómo opera el proyecto es el 70% máximo.
Un proyecto puede estar financiado con ese máximo. Si escribí 70 o no les escribí, no me quedo como mal. Máximo, qué pena. Máximo 70%. Puede uno tener aquí el 70 de crédito. En un proyecto es para una financiación. Por eso cuando uno, incluso en las empresas que están funcionando, proyectos incluso, bueno, 70 ya es un poco alto, a veces 60 o la mitad, mitad propio, mitad prestado. Pero bueno, vamos a dejarlo 1,70. Voy a colocarles aquí el 70 para que veamos algo. Le coloco aquí 70%, él automáticamente entonces cambia al otro, pues al 30. Ni más faltaba, ¿no? Para que siempre sea el 100. Pero cada vez que cambiemos algún dato en la hoja desde el comienzo, desde la primera hoja, desde la hoja de los productos, la primera pestaña, cualquier otro cambio que le hagamos, él pues obviamente las inversiones y todo las va a cambiar. No quiere decir que cambien las inversiones fijas, que las inversiones fijas estén amarradas a que estén cambiando cada vez que cambie la cantidad de vender. No, esta ya, pero esta sí. Estos días de caja sí van a depender de esas variables y estos días de materia prima también dependen de esas variables. Entonces aquí cambia un poquito, pero va a cambiar. Entonces cambia esta parte de la inversión, esta diferida tampoco. Entonces al final habrá un cambio pequeño en cualquiera de estas cifras aquí del capital de trabajo y eso obviamente va a repercutir en que la financiación no va a cambiar en una mínima parte según el cambio que le haya hecho. ¿Con qué fin? Que cada vez que cambien ustedes una cifra, así no cambien aquí lo que teníamos era que el 40, 60, pero aquí no cambiamos, dejamos el mismo 40 y resulta que si les cambió este total en algo, pues él cambia aquí las cifras, obviamente. Aquí en la parte de abajo, esta cifra, esta celda, préstenme atención aquí bien, la celda que estamos mirando en la pestaña de financiación, la celda B14, esa nos toca hacerla a manita, a mano. Y aquí les doy el ejemplo. A mano, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo con el porcentaje que cambien o las cifras que cambien, él automáticamente viene y cambia aquí este valor, pero este no. ¿Con qué fin lo hice? Pues con el fin de poderle establecer también los plazos y los periodos de gracia del crédito. Entonces, por ejemplo, aquí está con el 40 y nos dijo que era 31,093. Obviamente el banco o la entidad financiera no se le va a pedir un crédito ni con centavos ni así en esa forma, sino un crédito en términos aproximados, en términos de un valor redondo, de un valor entero. Entonces 31,093 es 32 millones. Si llegamos, yo le digo aquí 50%, entonces ya que nos cambió aquí a 38, entonces ya el crédito no son, mira, aquí no cambió, aquí quedaron los mismos 32, entonces hay que cambiarlo aquí. Aquí hay que colocarle 39, ¿no es cierto? O 40. 39, porque que sea una cifra acorde con los cambios que le hagamos al porcentaje o los que vengan de otras hojas que nos generen aquí en recursos de crédito un valor y que el que vayamos a registrar aquí en esta celda B14 sea coherente con el que nos está calculando aquí esta cifra, esta celda. Es eso, entonces que tengan en cuenta esa situación. Dejémoslo con el 40 y estaba, mira aquí, 40, 31 y aquí no cambió. Aquí nos toca volver a hacerlo, 32. Muy bien. El plazo también lo pueden cambiar. El plazo del crédito máximo 5 años, que es el del proyecto, máximo la evaluación. Este sí lo vamos a dejar el mismo plazo de la proyección y de la evaluación que estamos haciendo, 5 años. Pero, si cambian los años, cambiamos la tasa. Entonces, por ejemplo, está en 3 años y está con aquí, esta DTF, la de su época, la DTF es una tasa que va cambiando. Los puntos sí, no son los de su época, sino esos sí siempre van a cambiar. A mayor plazo, mayores puntos. Entonces, de 3 años lo pongo, por ejemplo, en 4. Aumenté un año. Entonces los puntos ya no los podemos dejar adicionales a la DTF. De esto es como si fuese DTF más 10 puntos, sino DTF ya, como le aumentó el plazo 1, le cambiamos también 1%, o sea, 100 puntos básicos. Entonces aquí les anoto. Por cada cambio en el plazo del crédito,
cada cambio en el plazo del crédito se modificarán los puntos adicionales. A razón de eso se denominan 100 puntos básicos por cada año. 100 puntos básicos, entonces aquí les escribo 100 puntos básicos equivalen a 1%. 100 puntos básicos igual a 1,0%. Que en términos de tasas de interés no es bueno decir la tasa aumentó el 1%. Si estaba en 10 y pasó aquí al 11, uno no dice aumentó el 1, aumentó 100 puntos básicos, porque el 1 es como si le calculáramos el 1% al 10, por eso no, en términos porcentuales, eso ha sido, digamos, como el argot de utilizarlo. Entonces, puntos básicos. Entonces pasamos de 3 a 4. Si pasamos a 5, entonces ¿cuánto? Pues 12, ¿no? Pasamos 2 años, entonces 100 puntos básicos por cada año, 12. También se puede fracciones de año. Por ejemplo, estábamos en 3, podemos usar 3 años y medio, 3,5. Con 3,5, ¿cuánto sería aquí? Díganme, a ver. 10.05. 10,5. 10,05, no, 10,5, listo. 10,5, correcto. 10,5 sería la mitad, correcto. Muy bien. Así, ¿ok? Se puede también en trimestres, pero bueno, ya no vamos a llegar a eso. Uno quisiera 3,25 años, que son 3 años y un trimestre. Entonces sería aquí 10,25. Se aumentó 0,25 en un cuarto de año. Bueno, entonces lo pueden hacer por año o por mitades de año. ¿Y esto de qué depende? ¿Para qué es este objetivo? Pues porque ahorita vamos a dejarlo como estaba, 3 y 10. Porque ahorita más adelante, según los datos que ustedes tengan de los cambios que hagan en las hojas anteriores y el cambio que le hagan aquí, si lo quieren hacer al porcentaje, las condiciones del crédito pueden ser más favorables o no tan favorables en la hoja del flujo de caja. Ya lo vamos a mirar y por qué eso va a repercutir. ¿Qué consiste el periodo de gracia? Lo vamos a dejar en 0. Un periodo de gracia es que es un periodo en el que no se abona capital, sino solamente se pagan intereses. Olvidé decirles, aquí está la liquidación del crédito. Aquí están los 32 millones y aquí se liquidó a 5 años, que fue lo que se pidió. 3 años, 36 meses. Vea. En el mes 36 ahí quedó en 0. Si le hubiésemos colocado aquí los 5, él liquida aquí a los 5 años, 60 meses. Se va hasta 60. En el mes 60, saldo de capital 0. Aquí se acabó el crédito. Entonces él distribuye cuánto de capital, la tasa de interés y los abonos. Y la tasa de interés la va a tomar de la DTF que se está usando más los puntos. Y los puntos van a depender, ya lo dijimos, del plazo. Si hubiese sido 5, aquí no serían 10, sino serían 200 más, porque fueron 2 años más, 200 más, o sea, 12%. Y con 12 ya la tasa no fue 1,20 y pico, sino 1,41. Él ya automáticamente ahí la calcula. Y liquida el crédito según el plazo. ¿Y por qué el plazo y las condiciones aquí? Al periodo de gracia les decía, no se abona aquí a capital. Un periodo en que queda sin abono a capital, pero se pagan intereses. A quienes les otorgan periodos de gracia son proyectos en que la situación al comienzo es complicada para el proyecto, no se tiene la caja necesaria para atender un compromiso de cuotas completas, entonces se piden periodos de gracia. Se otorgan muy poco, pero en algunos proyectos de gran talado, de gran alcance, de gran inversión, utilizan mucho periodos de gracia. Incluso hay periodos muertos, que son cosas diferentes. Un periodo de gracia es que yo no pago capital durante un tiempo, 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año. Y periodos muertos es que no se pagan ni capital ni intereses durante un tiempo. Dice uno, pues chévere ese, no paga ni capital ni intereses. Pero esos periodos muertos son para proyectos muy improductivos. Proyectos de tardío rendimiento. Árboles maderables, siembra de palma de aceite. Te siembra palma y a los 4 años, 3 años y medio, entonces son 3 años y medio que usted no tiene ingresos. Está en la siembra, está en el fruto que está empezando a
a crecer la palma para que a los 3 años y medio largos empiece a darle fruto y cosecha y tenga ingreso. Entonces serían periodos muertos. Eso no quiere decir que esos periodos chéveres no me los cobraron. No, pues obviamente esos tiempos que dejan muertos se los actualizan, se los llevan después a un valor en la fecha en que ya tiene usted ingresos y entonces ahí empieza a pagarlos. Y no le quedó el mismo valor original, porque dejó de pagar durante un tiempo porque así se acordó. Pero son proyectos muy específicos. Bueno, dejemos los mismos 3 y los 10% aquí. La siguiente hoja ya son informativas. La del estado de resultados. Aquí está el PIG, el famoso resultado del negocio. Aquí ya están las ventas de cada año proyectadas. Están todos los costos, insumos, personal de cada año. Están las utilidades, los márgenes de utilidad de cada año. Están los gastos operacionales y están los gastos financieros, los intereses y gastos bancarios y el impuesto de renta. Y aquí estábamos liquidando con un impuesto de renta en su época del 34. Esto se vino bajando, para este año esto volvió a subir. Este año el impuesto de renta es 35. Lo dejamos, vuelvo y repito, a la época del proyecto. El hecho de que genere aquí una pérdida, vea, utilidad neta negativa y aquí positivo, esto no pasa nada. Uno se afana, un proyecto generando aquí negativo, ya empezó a perder. Sí, lo normal de un proyecto, primero, incluso a veces segundo año, tenga pérdidas, no utilidades, pérdidas. En el PIG, eso no pasa nada, ya les explico. Eso es una cosa, eso es una situación que se presenta mucho. Entonces, a veces uno dice, no, pues no mostremos pérdida, pero ¿quién se engaña? No, volvemos aquí a lo mismo, no hay la verdad, ¿quién dijo que esta era la realidad? Porque está vendiendo muy poquito, bueno, por eso estoy evaluando el proyecto, ¿qué pasa si vendemos esto en el año? Como no tiene una inversión grande, no tenemos unos recursos suficientes, pues nos toca a nivel muy reducido. Entonces evaluémoslo a ver qué sucede. El hecho de que le genere pérdida, utilidad negativa, no es inconveniente siempre y cuando genere caja. Ya lo vamos a mirar. La siguiente hoja también informativa, la del punto de equilibrio. Aquí no hay nada en amarillo, todo está ya resultado. Aquí le está diciendo cuánto es lo mínimo que debe vender. Eso es lo que le decía, el punto de equilibrio. ¿Cuánto debemos vender? Entonces aquí nos dijo, vea, cuántas cantidades son en el mínimo de vender las cantidades de cada evento. Aquí se las obtuvo. Debe vender como mínimo 30 de fotografía y filmación familiar. Bueno, ahí están cada uno de ellos. Lo mínimo para que no gane ni pierda, que es una cosa diferente a que tenga caja. Como en el primer año hubo pérdida, hubo negativo, pues este punto de equilibrio está por encima de 100. ¿Qué quiere decir? Que debe vender casi 290 millones y según la proyección el primer año está vendiendo 287. Entonces con 287 no le alcanza, va a generar negativo. Entonces el punto de equilibrio le dice debe vender más. ¿Cuánto más? El punto 86 más, por eso supera 100. ¿Ok? Ya cuando da positivo, pues quiere decir que el punto de equilibrio, estas ventas en punto de equilibrio están por debajo de las que se proyectaron. En el año 2 dice que el punto de equilibrio son 200, casi 91 millones. Y en el año 2 vende 299, vende más que el punto de equilibrio, por eso este no pasó de 100. Vendiendo el 96%. Cuando esto llegue al 96, el 96 de esto está en equilibrio, eso es lo que le quiere decir aquí. Y ahí vuelve y les dice qué cantidades en el año 2, en equilibrio, en el año 3, etc. Ahí les da las cantidades de cada uno de los años. El flujo de caja, este sí es importante, El flujo de caja, ¿qué es? La plata que ingresa y la plata que sale. Aquí quedaron igual a las ventas porque no hubo ventas a crédito, no estábamos vendiendo con plazo, todos lo estaban pagando de contado. Entonces aquí la plata que ingresó y la plata que salió. Aquí está la compra de los activos, aquí está el crédito que se sacó, lo que aportaron, lo que se le paga al banco, los intereses, y al final aquí nos quedó negativo. Entonces esta sí es una condición. En el flujo de caja no se deben dejar saldos negativos. En ningún año. En el PIG no importa. Entonces vimos que en el primer año teníamos saldo negativo en el PIG. Aquí también nos dicen, claro, como le dio en el PIG negativo,
pérdida, pues también el flujo de caja, no necesariamente, son cosas diferentes. ¿Cómo solucionaríamos aquí este problemita negativo en el primer año? Pues aquí una muy sencilla, es decir, pide el crédito entonces a un placito mayor para que no le quede la caja tan justa. Por ejemplo, 3 años y medio. No le cambio ni siquiera el porcentaje, le cambio es el plazo. Obviamente cambié el plazo, cambiamos los puntos. Medio punto, o sea, 50 puntos básicos, nos quedan 10,50, ¿no? 100 por cada año, cambiamos medio, pues la mitad, 10,50. ¿Qué pasó con el PIG? Sigue negativo. Punto de equilibrio, sí, ya nos dijo que era más de 100 en el primer año. Flujo de caja, vea, ya quedó positivo el primer año. ¿Qué le hicimos? Simplemente le dimos más respiro, ¿no es cierto? No vamos a pagar el crédito en 3, sino en 3 años y medio. Ah, pero va a pagar más intereses. Bueno, le va a afectar el PIG, sí, porque va a pagar más intereses, pero le va a mejorar la caja. Entonces, en un proyecto esto sí es vital, esto sí es importante. Las cajas sí nunca pueden ser negativas, porque la caja es precisamente el corazón, la base, lo primordial, incluso no solamente de un proyecto, sino de una empresa que esté funcionando. De nosotros, ustedes y mi persona, no vivimos con un PIG, vivimos es con una caja. ¿Y cuál es nuestra caja? Nuestro flujo de caja, pues lo que ustedes hacen todos los días. Cuánto tengo en el banco, cuánto saldo tengo, cuánto ahorré, cuánto tengo que invertir, su sueldo, sus ingresos, cómo los reparte. Ese es su flujo de caja. Entonces uno no dice, voy a gastar más de lo que tengo. No puedo tener un negativo. Entonces no podemos presentar negativos aquí en los saldos de caja del proyecto. Eso es, simplemente, que en ningún año nos dé negativo. Si el primer año positivo, pues este positivo va arrastrando a los demás y cada año pues todavía más positivo. Entonces, positivo. No importa cuánto, ojalá no alto, no tan exageradamente alto. Porque, por ejemplo, voy a ponerlo en 5 años el crédito. 5 años, entonces son el 15, ¿no? Subimos, perdón, 12. Subimos 2 años, del 3 al 5, 2 años, son 200 puntos básicos más 12. 12 nos genera un flujo de caja de 3 millones y de 12 millones. Entonces dice uno, sí, pero le están sobrando aquí como mucha plata también, cuando le queda a uno muy sobrante la plata, listo, pues me da chance de que le baje entonces tantico el crédito. Empieza uno a jugar entonces aquí con esta cifra, con estas cantidades, que me genere un positivo, que no sea ni demasiado alto, tampoco que me genere un positivo de 100 pesos, porque es demasiado riesgo, ¿no? Una cifra mínima. Cifra alta, ¿qué puede ser? Bueno, cifra alta, por ejemplo, aquí es una cifra alta, 15,5, estos son los días que le alcanza la caja. 12 millones le alcanzan para 15 días en el año 2. En el primer año está bien, ¿no? 4,4. De aquí en adelante sí ya se exagera, pues porque no estamos repartiendo todavía utilidades a los socios. Aquí ya se pueden repartir porque le está sobrando una caja. Entonces, tratar de buscar el equilibrio, cuál sería ese plazo que no nos genere negativo, pero que tampoco nos genere un positivo muy exagerado. Listo, dejémoslo como estaba, con los 3 y el 10, que no debe pasar así. Aquí pasó con un negativo, ya, pero fue muy poquito, quedó en 0, ¿sí? Mejor no mostrar ningún negativo. El balance, no hay que hacerle nada, es simplemente informativo. Aquí está una estructura de activos, pasivos y patrimonio, y al final está ahí cuadrado, activos igual a pasivos más patrimonio. Está la pérdida del primer año, y ahí se van acumulando el crédito. Aquí está el crédito, lo que tienen que pagar cada año, como es a 3 años, ahí están, el primero y el segundo. Ya en el final del tercero quedó el crédito en 0, ya se pagó. La caja que le va generando cada año. Y terminamos con la evaluación. Aquí está lo que les decía del porcentaje que se recupera. Vean, él recuperó aquí en el quinto año 20 millones el proyecto. ¿Qué es esto? Estos 20 millones que recuperó fueron estos. De los 40 millones, llevaba 5 ya depreciados. Faltaban otros 5, ¿no es cierto? Y faltando 5, o sea, llevaba la mitad. Entonces recuperó ahí 20 millones de pesos. Es este valor, 20 millones. No se recuperó. ¿Por qué no me recuperó? Estoy viendo que aquí no me recuperó de los 10 millones, otros 5. Ah, ya. Muestre a ver si fue. Permítame, a ver. Permítame, yo reviso algo. No está bien.
70 millones que fue la inversión fija y 4.300.000 que fue la inversión diferida. Son estos datos. 70 y 4.300.000. En la inversión, en la evaluación del proyecto no aparece la inversión corriente, porque como está hecho por flujo de caja, ya queda descontado aquí la inversión corriente. Aquí solamente recuperó el valor de la maquinaria, no recuperó lo de muebles. Bueno, los muebles y enseres, si no se recuperan, sí, no es parte, digamos, de una recuperación como tal. Los equipos sí, equipos de fotografía, los drones y todos los demás. Realmente allá la recuperación debería haberse hecho por 20, la mitad de 40, faltaban 20 por recuperar y 5 de este debería ser por 25. Quedó hecho por 20. Bueno, entonces aquí se castigó el proyecto, listo. Bueno, dejémoslo así, no se preocupen porque no estamos incurriendo en la maquinaria, estamos incurriendo son en equipos de oficina. O sea, le estamos aquí dejando al proyecto esos 5 millones de colchón o de seguridad para en caso de cualquier eventualidad. Entonces aquí está el proyecto ya en su evaluación. Están los flujos de caja de cada año. Después vemos esto. En la próxima nos dedicamos a esta hojita, solo a esta hojita, que es cómo evaluar un proyecto. Ya con todo lo que se hizo, aquí al final trae la evaluación. Él utiliza aquí una serie de tasas y esto lo vamos a mirar en detalle. Vamos a aprender a hacer cada uno de estos elementos. Por lo pronto, aquí está el proyecto que es viable y aquí están unos resultados de viabilidad. Está el valor presente neto, está la tasa interna de retorno, TIR modificada, la relación beneficio-costo, el beneficio anual uniforme equivalente y en cuánto tiempo se recupera el proyecto. Y en todos nos aparece viable, obviamente. ¿Cuál es la condición que ustedes, los cambios que hagan? Pues que le siga siendo viable con los cambios que ustedes realicen. Pero que esta tasa interna de retorno, esta TIR, ¿cuál dejamos? ¿La TIR o la TIR modificada? No dejemos la TIR sola. TIR que sea menor o igual a 2 veces, máximo 2 veces, multiplicada por la tasa WACC sin inflación. Ya les digo, para que el proyecto no sea exagerado en su evaluación, que ese es otro elemento de los que se sufre. Aquí se utilizó como tasa de descuento, lo vamos a ver con detalle en la próxima reunión, que es una tasa WACC con y sin inflación. Es la tasa que se utiliza para descontar los proyectos. Estos flujos de caja, al final todo lo que vimos, estudio mercados, estudio técnico y todas las cifras anteriores se resumen aquí en estos 6 valores. Estos 6, la inversión en el año 0 y los resultados de cada año, el flujo de caja operacional. Con esto es que se evalúa el proyecto. A todo eso quedó reducido a 6 valores. Todo lo que se hizo para llegar a esto. Entonces, esto como está en diferentes años, hay que descontarlo, es decir, hay que traerlo a presente. Recuerden lo que vimos la vez pasada. Los proyectos de inversión privada, cada uno tiene una tasa de descuento. El de inversión pública, la tasa era la misma, el 12%. Aquí fue el 9, 38 para este proyecto, por las condiciones propias del mismo, que lo vamos a mirar después cómo se calcula. Y ese descuento lo trae y entonces determina un valor presente neto, que es a precios de hoy, sobra plata o falta. Aquí como fue positivo, sobró 21 millones, o sea, recuperó la inversión, 274, con estos flujos que le generó cada año, los recuperó y le están sobrando a precios de hoy 21 millones de pesos. La tasa interna, el rendimiento, ¿cuánto está rindiendo el proyecto? El proyecto rinde una tasa casi del 18%. ¿Qué sucede? Que a veces los proyectos los ponen aquí a rendir al 40, al 50. Es uno supremamente viable, muy bueno. Eso no es cierto. Entonces, cuando se presenta una entidad, una financiación con un proyecto con tasas internas altísimas, lo primero que le van a decir, no, maestro, ahí sí está, pero usted, mejor dicho, pifiado en términos de lo que usted evaluó. O la entidad financiera entonces le hace los ajustes y le dice, no, señor, no es que sea cierto o no sea cierto, sino que no es creíble y no es financieramente cierto que un proyecto rinda a tasas demasiado altas, y menos en estas condiciones que lo estamos haciendo sin inflación. Por eso estamos usando la tasa WACC, que ustedes la ven mucho más bajita que la que está con inflación. Si la proyección la hubiésemos hecho con aumento de precios, lo mínimo, esto quiere decir lo mínimo que le exigimos al proyecto. Lo estamos haciendo sin inflación, lo mínimo que le estamos exigiendo que el proyecto rinda es el 9,38, una tasa efectiva anual. ¿Y cuánto rinde?
rinde casi el doble, el 18. Entonces, que no sea el doble. 938 por 2 por 8, 16, 2 por 3, 7 sería el 1876. Aquí no está rindiendo el 17. Estábamos dentro. Esto no me lo inventé pues como para determinar, dije yo cómo hacer, siempre lo hemos hecho así, que no sea una tasa supremamente exagerada, porque uno puede cambiarle ya las cifras y le dio viable y aquí le generó una TIR del 40% y utilizando una tasa WACC del 10, 4 veces superior a lo que usted esperaba que le diera como resultado, pues tampoco no sea exagerado en una proyección y no sea tan, ahí ya no es optimista, sino ella está dejando de ser objetivo principalmente. Entonces, ¿cómo aterrizar los proyectos? Hacerlos proporcional a lo que queremos que sea. Entonces, ¿cuánto me debería rendir en precios constantes? Máximo el doble de la inflación. Esto no lo está diciendo la Biblia de tal proyecto, no. Simplemente lo vamos a utilizar aquí a manera de ejercicio para que no se exagere la evaluación de un proyecto. Y ya todos los demás resultados están ahí le saca si es viable o no es viable. Cuando es viable por un método, lo es viable por todos los demás. Cuando no es viable por un método, no es viable por ninguno de los otros. Ya eso lo miraremos entonces en detalle en otro proyecto que vamos a hacer a 10 años y vamos a hacerle toda esta relación. Eso es, entonces, ¿la idea cuál es? Ya les expliqué, les dije muchas cosas, yo sé que hay muchas cosas, pero las variables son las que están aquí, las que les dejé escritas. La primera de ellas, para repasarlas, la primera de ellas es la de la capacidad. No pasarse de una capacidad máxima del 85% del total que dijimos, ¿no? O sea, que no se pase de 714 servicios en el año. Al sumarlos de cualquier año que no sea superior a 714 y la forma en que lo distribuyen, tienen ahí los estudios para que le den más a uno o a otro, ya lo pueden ustedes tomar ahí como decisión. Costos y gastos, lo que quieran cambiarle con algún argumento que sea válido, ojalá en el mismo estudio que les diga algo. Precios de venta, si lo quieren cambiar, el estudio les da parámetros, eso. En inversiones no le van a cambiar nada. Financiación, van a tomar la financiación con un máximo del 70% para crédito, si así lo necesitan. Plazo máximo del crédito hasta 5 años, aumentando o cambiando la tasa en proporción a los que están como base del 10% para, dejemos esa base, ¿no? Esa es la base de los puntos. Base de los puntos adicionales en el crédito. La base dijimos que era 10% para 3 años. Cambian los años, cambian la base, los puntos adicionales. A razón de 100 puntos básicos por año o fracción. Medio año, 50 puntos básicos. Un cuarto de año, 25 puntos básicos, etc. Flujo de caja, que no quede negativo en ningún año. Y tasa interna de retorno, que máximo sea 2 veces la tasa WACC sin inflación. Esa tasa WACC que miramos, 9 y pico, no les va a quedar igual. Ustedes cambian y él automáticamente cambia. Después miramos por qué les cambia ya todo eso. Eso tiene su relación con otras variables ahí. Por lo pronto es que hagan esos cambios los que ustedes consideren y que tengan en cuenta 4 o 5 parámetros que les estoy dando, no les estoy dando más. Cantidades, costos o gastos como los quieran, con los ajustes, con el sustento que ustedes consideren. Crédito, plazo, tasa de interés, flujo de caja y TIR. Bueno, es que en crédito me fui con 3 cosas al mismo tiempo, que es el plazo, el porcentaje, el plazo y la tasa. Todos esos 3 es de una sola hoja, de la hoja del crédito, la hoja de financiación. Pero realmente se convierten como en 4 aspectos a tener en consideración nada más. ¿Ok? Ustedes hacen todos los cambios que consideren, no me los tienen que mandar todos. Como esto es para simular, para proyectar, ahí la hoja les admite. Empiezan a hacer los cambios. ¿Qué le pasa aquí? Miramos. Y como tienen que contestar ante qué cambios es sensible, entonces dicen, sí, lo más sensible que encontramos fue el precio, o fueron las cantidades,
o fue el personal, o fue el crédito. Hay unas variables más sensibles a todo en la evaluación del proyecto que otras. El último que me entregan, no, el último que suben allá en tareas es el final, después de que hayan hecho los cambios que consideren, todos los que consideren, para que ustedes conceptúen, dejan el que ya definitivamente dijeron. Este fue el que nos pareció como el más lógico, el más objetivo, al que llegamos en el acuerdo aquí en los compañeros de equipo, y ya. Y sobre ese entonces dicen, tomamos estos cambios, estas consideraciones, por tal razón, por tal otra. Profe, tengo una pregunta. No tienen que escribirme que hicimos un cambio de cantidades y nos dio esto. No, eso lo pueden ustedes manifestar, pero no me lo tienen que enviar todo en detalle. Me tienen que enviar, perdón, Nayet, me tienen que enviar obviamente la hoja que vimos, ¿no? La hojita en Excel, no es más, esa hojita en Excel. Le abren otra pestaña. Al final, abren una pestaña, una nueva hoja, y ahí escriben, ahí sustentan, no tienen que mandarme 2 archivos ni 3 archivos, un solo archivo. La misma hojita con los cambios que dejaron al final. Eso es. Sí, Nayib, señor. Sí, en mi caso, cuando los proyectos son pequeños, entonces Sí. lo que uno busca es optimizar recursos personal, ¿cierto? Entonces, de pronto, como este proyecto es muy pequeño, vi que el personal técnico le faltaba tiempo al fotógrafo, pero que si pongo una persona más, le va a sobrar tiempo. Entonces, lo que estratégicamente podríamos utilizar y con el ánimo de bajar costos administrativos es que contrato un técnico más para completar 3, pero también el tiempo que pierde o que le sobra podría ser, me podría ayudar con las tareas de administrador. ¿Me hago entender? Eso. Sí, Voy correcto. a utilizar esa estrategia porque a mí me toca colocar Sí. como 2.3 técnicos y el administrador le pongo .70, que al final se convierte en 1. Sí. Podría Lo aplicar que esa pasa es estrategia. que allá no puede colocarle 2,3, ¿no? Allá son números enteros, personal son números Ah, enteros. ok, entonces no puedo irme por ese lado, por esa No, pero estrategia. podría, en aras de esa situación, decir, aquí el tiempo que le sobra lo estamos empleando entonces con unas tareas administrativas. Entonces, en lugar de tener una persona administrativa, esta persona va a ejercer de esas 2 funciones. Sí, pero no se pueden escribir así fracciones de personas en un lado y en el otro, no. Enteros y más bien lo sustenta, lo escribe. Y eso es válido y así se utilizan en empresas pequeñas, es muy común eso, ¿no? Que incluso el mismo dueño o gerente hace de todo, o sea, de vendedor, de cobrador, de proveedor, bueno, de todas las cosas. Sí, Ok, todo lo que ustedes consideren que se puede hacer, vale. ok, entonces lo podría manejar con temas de costos en salario, Sí, claro ya que que sí, grandes y claro medianos que se sí. pueden manejar en cantidad de Eso, personal. sí, correcto, sí, señor. Listo, Siempre entonces, que cambien alguna cosita, sustento, ¿no? ¿Por qué la cambiaron? ok, Cambiaron las cantidades, ¿por qué las cambiamos? Ah, porque en el estudio de mercados había esta situación, miramos una proporción como una mejor forma y ya. Es un ejercicio que estoy pidiendo y si hay 6 grupos, 6 equipos, todos van a entregar distinto y todos son válidos, todos son, desde que tengan sustento, pues válido. Si le falta alguna cosa, pues yo le diría, aquí le faltó sustentar porque este cambio, o se pasó, los parámetros que les di son estos, tengan en cuenta los parámetros y nada más. Eso es. Entonces es como para que ustedes observen cómo las variables que intervienen en un proyecto obtiene unos resultados muy diferentes y todos válidos y todos con sustento y todos son ¿qué? Recomendables para hacer el ejercicio, para aplicarlo. Eso es lo que sucede, ¿no? En los proyectos, que uno se preocupa y ¿será que esto lo estoy haciendo bien o no? Si usted no tiene un sustento, una base de un estudio, pues puede ser usted muy sabio, pero si no está aquí, ¿cómo, con base en qué lo determinó? No se lo van a validar. A valer no, a validar. Creerse lo creemos, pero ¿cómo lo valida si no tenemos de dónde demostrar cómo sacó ese dato? Aquí lo estoy demostrando de dónde salieron los datos y por qué se hicieron. Entonces los estudios, eso es lo que nos dice. Eso es un proyecto, estudiarlo, hacerle los estudios. Y esos estudios, al final, la sensibilidad de la proyección, todas las formas que quiera hacerle. Cualquier resultado que quiera generar y buscamos la mejor opción y miramos la mejor forma que nos genere, como dicen, la optimización o el uso adecuado de los recursos. Cualquier duda que tengan, ya saben, existe ahí el foro, ¿no es cierto? De dudas e inquietudes, de resolver dudas, ahí yo estaré pendiente para que todos nos enteremos, ¿no? Ahí cualquier pregunta, con mucho gusto. Les voy a revisar lo de la metodología del marco lógico y lo de los proyectos privados
y les estaré informando ahí a través de la plataforma también donde la entregaron, les estaré haciendo los comentarios para que ustedes tengan esa retroalimentación. ¿Listos? Entonces, si no hay más inquietudes, los dejo descansar y que les rinda. Cada semana una entreguita, ¿no? Esta es para hasta el otro lunes. El otro martes, Dios mediante, vemos la parte de las evaluaciones y habrá otra entrega para el siguiente lunes. Recuerden que el día viernes 30 de septiembre existe un cuestionario individual que tienen que responder. Las grabaciones se nos cortan a los 15 días. Me toca, con la grabación pasada, me toca bajarla a un YouTube y yo se las envío el enlace para que lo tengan. Porque a los 15 días se desaparece aquí de la plataforma. ¿Ok? Pero yo me encargo de hacerles ese traslado a YouTube para que lo tengan ustedes ahí a la mano. ¿Listos? Gusto en saludarlos, qué buena la participación, la presencia de ustedes aquí, verlos así de juiciosos y de activos y conocer, si ya lo conocían, lo repasan. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muy buena profe, noche para todos. Gracias. Señora, bueno, Es que yo tengo como una inquietud. En sí, el señora. examen final entran, por ejemplo, los documentos que se relacionan, por ejemplo, a la MGA, a la metodología del marco lógico, los que son súper largos. No, Pues así. no, esos son solamente informativos, Mariana, solamente van a ser preguntas muy de lo que vieron con el ingeniero Nelson, de los temas que Sí. estamos viendo, de lo que vimos algo en la metodología del marco lógico, solamente lo que de pronto repasamos. Todo lo que está allá es para que ustedes lo tengan y en cualquier momento que lo necesiten lo consulten en detalle. Pero no es que se les vaya a preguntar, Nada. busquen allá la definición. No, somos en ese sentido sí hemos sido aquí muy juiciosos y para que sea muy práctico, no que sea tanto ¿de qué? De recordar cosas, no. Pues ustedes van a tener a disposición todo, de todas maneras, ¿no? Ustedes abren su archivo y tienen ahí sus apuntes, tienen su internet, tienen sus cuentas, tienen sus consultas, entonces tienen toda disposición, pero no son preguntas de ese estilo, ni más faltaba, no señora. Listo, profe, muchas Ok. gracias. Bueno, con mucho gusto, Mariana. Bueno, buena noche, Hasta luego. que estén muy bien. bueno, Gracias hasta luego, muy gracias. gentiles, muchas gracias. Gracias. Buena noche, gracias.